Saludos mis queridos estudiantes de sexto de secundaria. Para mí es un placer acompañarlos este bello día. Soy Sonia García, bienvenido a nuestra clase de física. Al final de este tema debemos ser capaces de ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes, y comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Recuerda ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los útiles que vamos a utilizar el día de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla, En esta clase estudiaremos en el tema de la dinámica las fuerzas fundamentales de la naturaleza, cantidad de movimiento y su conservación. Y para ello debemos lograr interpretar, analizar y comunicar la dinámica a través de gráficas experimentales y simulaciones. Vamos a reconocer las características de las fuerzas responsables de los diferentes movimientos de un objeto y la aceleración que producen y la cantidad de movimiento. Para poner en práctica lo aprendido, solucionaremos problemas y aplicaremos estrategias donde se comprueban las leyes de Newton. Presta atención a estas informaciones. En la naturaleza existen 4 fuerzas básicas, también llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. No se pueden explicar en función de otras fuerzas básicas y son la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La gravitatoria es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Tiene un solo sentido, es la responsable de la estabilidad del universo y su alcance es prácticamente infinito. Es la más débil de todas las fuerzas de la naturaleza. La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos cargados eléctricamente y tiene 2 sentidos. Es la responsable de las reacciones químicas y de los fenómenos biológicos. También su alcance es prácticamente infinito. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos, o sea, los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración de ciertas partículas inestables, o sea, cuando las partículas se transforman en otras más ligeras, origina algunos procesos radiactivos como la desintegración beta. Fuerza de fricción o de rozamiento. Cuando dos cuerpos se deslizan entre sí, la fuerza de fricción que ejerce uno sobre el otro se puede definir en forma aproximada como fuerza de rozamiento. Es igual al coeficiente de fricción por n, que es la fuerza normal. O sea, la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre otro, en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Siempre se opone al movimiento. Ejemplo, si un cuerpo se trata de mover hacia la derecha, la fuerza de fricción aparece hacia la izquierda y viceversa. Si el cuerpo se trata de mover a la izquierda, la fuerza de fricción aparece hacia la derecha. Revisemos la siguiente imagen para entender la fuerza de fricción. En el siguiente gráfico tenemos 3 cuerpos, uno está en reposo. El número 2 se desplaza hacia la derecha, mostrando su fuerza normal, mientras que en la parte de abajo se nota la fuerza de fricción que va hacia la izquierda.
En el cuerpo número 3 tenemos que la masa se desplaza hacia la izquierda, mientras que su fuerza de fricción en la parte de abajo se desplaza hacia la derecha. Analicemos un ejemplo. Un avión de 6.000 kilogramos de masa aterriza trayendo una velocidad de 500 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de andar en la pista. ¿Cuánto vale el total de su fuerza de rozamiento que hace posible que se detenga? Mientras aterriza el avión, a la única fuerza que está sometido es a la fuerza de rozamiento, que son varias, pero hablamos de las resultantes de todas estas fuerzas. Según la segunda ley de Newton, la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Veamos. Aquí tenemos los datos de nuestro ejercicio. Dijimos que la masa es de 6.000 kilogramos, su velocidad inicial de 500 kilómetros por hora, velocidad final 0 kilómetros por hora porque el avión se detiene, y el tiempo de 10 segundos. Nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento que hace aterrizar el avión. La operación tenemos que lo primero que debemos hacer es convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tenemos que 500 kilómetros por 1000 dividido entre 3600, que es el equivalente de una hora en segundos, eso nos va a dar el equivalente en metros por segundo. Entonces tenemos que 500 por 1000 son 500.000 metros entre 3600 segundos, lo que nos da una velocidad igual a 139 metros por segundo. Ya tenemos nuestra velocidad en metros por segundo. Para hallar la fuerza de rozamiento nos hace falta la aceleración, entonces calculamos la aceleración, que dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La velocidad final dijimos que es igual a 0. Entonces 0 menos 139, que sería nuestra velocidad inicial, dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces 139 entre 10 es igual a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Recordamos que la velocidad es negativa porque el avión está aterrizando o frenando y nuestra velocidad será negativa. Entonces tendrá un valor de nuestra aceleración a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora calculamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, que será igual a 6.000 kilogramos por 13.9 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un total de 83.400 newton, que es la unidad de medir la fuerza. Entonces tenemos que nuestra fuerza de rozamiento es igual a 83.400 newton. La fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de un camino circular mientras que el objeto sigue ese movimiento. Un objeto solo puede tener una trayectoria circular si se le aplica una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no debe confundirse con la fuerza centrífuga porque es diferente. La fórmula de la fuerza centrípeta es: fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio, donde m es la masa, b es la velocidad y r es el radio en la curvatura del movimiento. Por ejemplo, supongamos que atamos una pelota alrededor de una cuerda y la hacemos girar en círculo a velocidad constante. La pelota se mueve en una trayectoria circular porque la cuerda ejerce sobre ella una fuerza centrípeta. Diagramas de cuerpos libres o DCL. Un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado debe mostrar todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo.
Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre esté correcto antes de aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de la fuerza externa es igual a masa por aceleración. En estos diagramas se escoge un objeto cuerpo y se aísla, reemplazando las cuerdas, superficies u otros elementos por fuerzas representadas por flechas que indican sus respectivas direcciones. Por supuesto, también debe representarse la fuerza de gravedad y las fuerzas de fricción. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque arrastrado hacia la derecha sobre una superficie horizontal y rugosa de masa M. Si nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre, tenemos que representar la fuerza normal, que es la fuerza que hacia arriba, el peso del cuerpo, que es la W, que va hacia abajo, la fuerza de fricción, que va hacia la izquierda, y la fuerza aplicada, que va hacia la derecha, que es la que arrastra el cuerpo. Cantidad de movimiento o momento lineal. La forma más fácil de introducir la cantidad de movimiento es mediante el uso de ejemplos de la vida diaria, como al empujar un auto apagado, al golpear una bola de billar con el taco, en un choque o colisión, o patear una pelota. La cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud vectorial que en mecánica clásica se define como el producto de la masa del cuerpo multiplicada por su velocidad en un instante determinado. Su unidad en el sistema internacional es kilogramo por metro por segundo. Su ecuación es P igual a M por B, donde P es la cantidad de movimiento, M es la masa y B es el vector velocidad. La cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo sistema cerrado no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. Si la variación de la cantidad de movimiento es igual a delta P, que es igual a P final menos P inicial, siendo PF la cantidad de movimiento final del intervalo y PO al inicio del intervalo, entonces la masa por la variación de velocidad será igual a fuerza por variación de tiempo. De aquí obtenemos que el impulso es igual a la masa por la variación de velocidad y la cantidad de movimiento será igual a la fuerza por la variación de tiempo, debido a que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Una pelota de 0.20 kilogramos se mueve a una velocidad de 12 metros por segundo. Choca con una pared y rebota a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Halla el impulso total que actuó sobre la pelota. La solución. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos que la masa es de 0.20 kilogramos, su velocidad de 12 metros por segundo y al rebotar tiene una velocidad igual pero de sentido contrario, por lo que sería menos 12 metros por segundo. Nos pide que calculemos el impulso. La fórmula del impulso es igual a masa por variación de velocidad. Aquí tenemos la masa y las dos velocidades. Operamos. En nuestra operación tenemos que la fórmula del impulso, como dijimos, es igual a masa por variación de V, que eso es lo mismo que decir masa por velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, sustituimos cada variable por su valor. La masa es igual a 0.20 y la variación de velocidad será igual a 12 metros por segundo menos 12, como es negativa debemos ponerla entre paréntesis.
Entonces tendremos que 0.20 kilogramos. Como está entre paréntesis, debemos resolverlo primero. Entonces multiplicamos, ponemos aquí 12, menos por menos es más, entonces sería 12, menos por menos más, 12. Entonces tenemos que eso es igual a 24. Tendremos que el impulso es igual a 0.20 kilogramos por 12 más 12, que son 24 metros por segundo, lo que nos da un total de 4.8 kilogramos por metro por segundo. Lo colocamos en nuestros resultados. Entonces, el impulso es igual a 4.8 kilogramos por metro por segundo. Conservación de la cantidad de movimiento. Cuando dos cuerpos interactúan ejerciendo una fuerza entre ellos, ya sea a distancia, por gravitación o por contacto directo como colisión o choque, al aplicarse en esos casos la tercera ley de Newton, quedaría que F2 es igual a F menos 21, lo cual significa que la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. De lo anterior se puede decir que la suma de las cantidades de movimiento de un sistema aislado de dos cuerpos que ejercen fuerzas entre sí es constante, independientemente de la forma en que se sumen las fuerzas. A esto se le llama el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Para dos cuerpos que se mueven con cierta velocidad, antes y después de una colisión o choque, la ecuación general es igual a M1 por V1 más M2 por V2 igual a M1 por V1 después del choque más M2 por V2 después del choque. Lo que significa que la cantidad de movimiento total antes del choque es igual a la cantidad de movimiento total después del choque. Es decir, la cantidad de movimiento permanece constante. Un caso semejante se tiene en el caso de una colisión entre tres o más cuerpos sin la intervención de fuerzas externas. Tipos de choques. Los choques pueden ser elásticos e inelásticos. Choques elásticos. Se conserva la cantidad de movimiento total del sistema y la energía cinética. Un cuerpo gana una determinada cantidad de movimiento igual a la cantidad de movimiento que perdió el otro cuerpo. Ocurre lo mismo con la energía cinética. Los cuerpos se separan luego del choque y se siguen moviendo. Aquí tenemos la ecuación que la representa. Cantidad de movimiento antes del choque es igual a cantidad de movimiento total después del choque, lo que sería igual a cantidad de movimiento inicial 1 más cantidad de movimiento inicial 2 es igual a cantidad de movimiento final más cantidad de movimiento 2 final. Lo que sería lo mismo, desglosando la cantidad de movimiento, a masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 será igual a masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. Choque inelástico. Una definición más precisa en los choques inelásticos es cuando la energía cinética no se conserva, ya que esta es usada para deformar el cuerpo. Aquí solo se conserva la cantidad de movimiento para un choque entre dos partículas. Ahora presten atención a los siguientes detalles del choque inelástico. La ecuación del choque inelástico es velocidad final igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 dividido entre la sumatoria de masa 1 más masa 2. Ahora presten atención a los siguientes detalles del choque inelástico. Tenemos una gráfica en donde tenemos dos cuerpos. Cuerpo 1 de 30 kilogramos en movimiento con una velocidad de 25 metros por segundo que colisiona a otro cuerpo que está en reposo con una masa de 50 kilogramos. Después del choque, los dos cuerpos siguen unidos, sumando un total de la masa de 80 kilogramos. ¿Cuál será su velocidad? Entonces, resumiendo, choque es la interacción entre mínimo dos objetos en un tiempo relativamente corto. Sabemos que los choques pueden ser elástico e inelástico. El choque elástico no ocurre deformación entre los cuerpos, no se produce calor,
se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento. En el choque inelástico, los cuerpos se deforman, se produce calor, no se conserva la energía cinética, pero sí se conserva la cantidad de movimiento. Te invito a practicar con el simulador PhET o cualquier otro los tipos de choques. Analiza el siguiente ejercicio. Un cuerpo de 2 kilogramos de masa se dirige en línea recta a 5 metros por segundo hacia otro cuerpo de 3 kilogramos que se encuentra detenido. Luego del choque, ambos cuerpos quedan unidos. Calcula la velocidad final de los mismos. Para solucionar, primero, número 1, planteamos la fórmula de conservación de la cantidad de movimiento, que dice que es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 igual a masa 1 por velocidad 1 después del choque más masa 2 por velocidad 2 después del choque. Número 2. Como sabemos que ambos cuerpos quedan unidos, reemplazamos las dos velocidades finales por una sola. Y esto será igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 dividido entre masa 1 más masa 2. Si sustituimos los valores, tendremos que la velocidad final será igual a 2 kilogramos por 5 metros por segundo más 3 kilogramos por 0 metros por segundo dividido entre 2 kilogramos más 3 kilogramos, los que nos dan un resultado igual a 10 kilogramos por metro por segundo dividido entre 5 kilogramos, lo que nos da un resultado final de 2 metros por segundo, que será la velocidad final de los dos cuerpos que se quedaron unidos. Después de trabajar este interesante contenido, ¿qué aprendiste hoy? Aprendimos que en la naturaleza existen 4 fuerzas básicas, también llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. La gravitatoria es la fuerza de atracción entre dos cuerpos, tiene un solo sentido, es la responsable de la estabilidad del universo. La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos cargados eléctricamente y tiene 2 sentidos, es la responsable de las reacciones químicas y los fenómenos biológicos. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos, o sea, los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración de ciertas partículas inestables. Trabajamos también la fuerza de fricción o rozamiento y la fuerza centrípeta. Aprendimos que los choques tienen relación directa con esos conceptos y diferenciamos los choques elásticos de inelásticos. ¿Cómo lo aprendimos? Con el uso de ejemplos de la vida diaria, ejemplos de resolución de problemas, análisis de conceptos, gráficos y simuladores. Te invito a profundizar más sobre el tema y a continuar tu trabajo en el cuadernillo con tu maestro para concluir tu proyecto final del ensayo argumentativo. Recuerda que aprendemos desde casa y preservamos la salud. Estoy segura de que has aprendido mucho en la clase de hoy. Te espero como siempre en nuestra próxima clase. Cuídate. Hasta pronto. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher. Es importante recordar el enfoque de esta unidad, la cual está relacionada a narrar acontecimientos y experiencias. Esto requiere que abordemos una serie de actividades didácticas
tales como vocabulario, gramática, a escuchar y escribir. En nuestra lección anterior nos enfocamos en el punto clave de la unidad, ya que estuvimos narrando acontecimientos y experiencias con la ayuda del pasado simple o simple past. Estoy seguro de que ahora ya puedes narrar historias cortas de eventos que te han sucedido, como la historia de John cuando se fue de camping con sus amigos. ¿Recuerdas? Cuando lean y aprendan un nuevo vocabulario como el de la clase pasada, úsenlo. Poco a poco vayan insertándolo en sus diálogos cotidianos. Esa técnica les ayudará a llevar la información de su short-term memory, memoria a corto plazo, a su long-term memory, memoria a largo plazo. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Hablemos de nuestro tema de hoy, writing an email to a friend. Hoy les vamos a enseñar la manera correcta de escribir una carta en el idioma inglés a un amigo, ya sea para agradecer por un buen gesto o simplemente dar una noticia. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestra autoevaluación del día? No te olvides de tomar nota. Los dejo con el self-assessment. Are you ready? Let's do this. Statement. I can identify the parts of a letter. I can identify the parts of a letter. Puedo identificar las partes de una carta. I can write a letter. I can write a letter. Puedo escribir una carta. El tema de hoy está enfocado principalmente en la escritura. Pero, ¿qué sería de nuestra escritura si no fuera por los signos de puntuación? Sin ellos, el significado de lo que escribimos podría ser mal interpretado. La ausencia de una coma puede cambiar el significado totalmente de un mensaje a la hora de escribir. Por ejemplo, no es lo mismo decir, I like to cook my family too. Acabas de decir que te gusta cocinar a tu familia también. Mientras que con una coma todo cambiaría. I like to cook, comma, my family too. Me gusta cocinar, a mi familia también. Es por eso que antes que nada te traigo la lista de los signos de puntuación más usados y cómo se dicen en inglés. Vocabulary, punctuation marks, full stop, full stop, or period, period, punto, ellipsis, ellipsis, puntos suspensivos, colon, colon, dos puntos, semicolon, semicolon, punto y coma, comma, comma, coma, question mark, signo de interrogación, exclamation mark, exclamation mark, signo de exclamación, dash, dash, guión, quotation marks, comillas. Have you ever written a letter to anyone? ¿Alguna vez le has escrito una carta a alguien? What was the letter about? ¿De qué se trataba la carta? Las personas escriben cartas por diferentes motivos. Para saludar, para disculparse, para solicitar información, para compartir información, incluso para solicitar empleo. Así como en español, en el idioma inglés las cartas también siguen un orden o formato. Veamos con detalles las 5 partes de una carta. Heading, heading, encabezado.
greeting, greeting, el saludo, body, body, cuerpo, closing, closing, cierre, signature, signature, firma. The heading. The heading includes information such as the date and location. El encabezado incluye información tales como fecha y ubicación. Greeting. The greeting includes the name of the person or company you're writing to. El saludo incluye el nombre de la persona o empresa a la cual estás escribiendo. Antes de mencionar el nombre de la persona o compañía, puedes empezar con una palabra como Hello, Mr. Edward or Dear Edward. Body. The body is the part where you put the information you want to send your reader. El cuerpo es la parte en donde pones la información que quieres enviar a tu lector. Aquí pones el motivo por el cual estás escribiendo, ya sea pedir información, dar información, ofrecer una disculpa, etc. Y no se olviden de usar los punctuation marks. Closing. This is where we close our letter, and we use iconic phrases such as from your friend Juan or yours truly Victor. Aquí es donde cerramos nuestra carta y usamos frases icónicas tales como tu amigo Juan o atentamente Víctor. Signature. The very end of your letter is the signature. Here is where you usually write your name in cursive. El final de tu carta es la firma. Aquí es donde usualmente escribes tu nombre en cursiva. Escucha y repite después de mí las palabras y frases del vocabulario, las cuales te ayudarán en tu lenguaje a la hora de escribir una carta. Vocabulary. It is really hard. It is really hard. Es realmente difícil. Due to. Due to. Debido a. To share an experience. To share an experience. Compartir una experiencia. Dear. Dear. Querido o querida. Recess. Recess. Receso o recreo. It has been a long time. It has been a long time. Ha pasado mucho tiempo. So far. So far. Hasta ahora. To have fun. To have fun. Divertirse. During. During. Durante. Hurricane. Hurricane. Huracán. Escuchemos nuevamente nuestro vocabulario. Presta atención. It is really hard. It is really hard. Es realmente difícil. Due to. Due to. Debido a. To share an experience. To share an experience. Compartir una experiencia. Dear. Dear. Querido o querida. Recess. Recess. Receso o recreo. It has been a long time. It has been a long time. Ha pasado mucho tiempo. So far. So far. Hasta ahora. To have fun. To have fun. Divertirse. During. During. Durante. Hurricane. Hurricane. Huracán. Acompáñame a leer detenidamente la siguiente carta.
la cual tiene el propósito de saludar y ofrecer información personal. 11/21, 2020, La Vega, Dominican Republic. Dear Anna, it has been a long time. How are you? It is really hard to see my friends. I am here in good health with my family, and I hope you are fine too. Due to COVID, my family and I changed the way we do things, and I really wanted to share my experience with you. A lot of things changed. For example, my school is closed, so I am taking classes from my TV and my phone. So far, I'm having fun with my virtual classes. Classes on TV are fun, and I am learning a lot, but I really miss my school. We used to play a lot during recess, but now we can't do that. I miss you. I hope to see you soon. Take care. Yours truly, Julia. Te invito a escuchar la carta nuevamente. Intenta repetir cada oración después de mí. 11/21, 2020, La Vega, Dominican Republic. Dear Anna, it has been a long time. How are you? It is really hard to see my friends. I am here in good health with my family, and I hope you are fine too. Due to COVID, my family and I changed the way we do things, and I really wanted to share my experience with you. A lot of things changed. For example, my school is closed, so I am taking classes from my TV and my phone. So far, I'm having fun with my virtual classes. Classes on TV are fun, and I am learning a lot, but I really miss my school. We used to play a lot during recess, but now we can't do that. I miss you. I hope to see you soon. Take care. Yours truly, Julia. Ahora completemos juntos el siguiente ejercicio. Elige A o B. Answer these questions. Choose A or B. Who is the letter 2? Who is the letter 2? A. Anna. B. Julia. The answer is A. The letter is to Anna. How is Julia taking classes now? How is Julia taking classes now? A. On the TV. B. At school. The answer is A. Now Julia is taking classes on the TV. Julia's life changed due to A. A hurricane. B. COVID. The answer is B. Julia's life changed due to COVID. Where is Julia writing from? Where is Julia writing from? A. New York. B. La Vega. The answer is B. Julia is writing from La Vega. So far, we have learned a lot. Hasta ahora hemos aprendido mucho. Sin embargo, lo que no se practica fácil se olvida. Así que te dejo la siguiente tarea para que la realices en casa. Homework.
Con la ayuda de tu profesor, escribe una carta en inglés a un amigo que no hayas visto desde que inició la pandemia. My dear students, queridos estudiantes, el día de hoy tuvimos una super clase con un super contenido. Cuéntame, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Ya te sabes los signos de puntuación en inglés? Apuesto a que sí. Prohibido decir que no sabes cómo redactar una carta o email. Con el vocabulario de hoy, expandimos nuestra capacidad de comunicarnos en el idioma inglés. Si tienes alguna duda o pregunta, consulta con tu profesor. Comparte el conocimiento adquirido con los demás estudiantes y con tu familia. El día de hoy tenemos una evaluación final muy especial, ya que abarca todos los temas que presentamos a lo largo de esta unidad. Necesito que tomen su tiempo y respondan con precisión a cada uno de los enunciados con un yes, so, or no. I can write an email in English. I can write an email in English. Puedo escribir un correo electrónico en inglés. I can give personal information. I can give personal information. Puedo expresar información personal. I can talk about health problems. I can talk about health problems. Puedo hablar de problemas de salud. I can name parts of the body. I can name parts of the body. Puedo nombrar las partes del cuerpo. I can give advice. I can give advice. Puedo dar sugerencias. I can talk about the past. I can talk about the past. Puedo hablar en pasado. I understand the importance of English. I understand the importance of English. Comprendo la importancia del inglés. I can identify advantages and disadvantages of the quarantine due to COVID. I can identify advantages and disadvantages of the quarantine due to COVID. Puedo identificar ventajas y desventajas de la cuarentena debido al COVID. Hemos llegado al final de la lección de hoy. Si quieres retener todo lo que aprendiste durante esta unidad, la práctica es crucial, especialmente cuando se trata de un idioma extranjero. Take care of each other. Stay safe. Hasta la próxima. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Estimado estudiante, bienvenido a tu clase de lengua española. Soy tu maestra Santa Méndez y estoy complacida de que compartamos este tiempo de aprendizaje. Hoy aprenderemos más recursos de ampliación de argumentos. ¿Estás preparado para aprender? Cuando hablamos de recursos de ampliación de argumentos, nos referimos a esos recursos que utilizamos para darle mayor credibilidad a nuestro ensayo. Se utilizan, además, para brindar al texto y al lector más elementos para la comprensión y aceptación de lo planteado por el autor. Cuanto más específicos sean los argumentos, habrá mayor credibilidad de la tesis presentada. Pero vamos a leer el siguiente ensayo argumentativo con tema científico y ahí identificaremos los recursos que ampliaron su tesis. Un día cualquiera como otros días. Un día cualquiera como otros días, el cielo despejado, el sol quemante del trópico caribeño, la tarde bañada por los rayos concordantes del astro rey, llega la noticia propagada hace aproximadamente 100 años. Puede ser más o menos, pero se dice que ocurre cada centenio. Un nuevo virus paraliza a la humanidad y estremece la forma de vida conocida, lacera la libertad y llega la hora de cohabitar en las cárceles de nuestros hogares. La sonrisa cambia máscara.
ahora nos toca utilizar bozal para tapar nuestro aliento como el perro para que no muerda. Un día cualquiera, llega a mi memoria la frase de Malcolm Lowry, cuando dice: pon bozal a un perro y ladrará por otro lado. Y así lo haremos, que la mascarilla no sea ese instrumento supresor de nuestras sonrisas. La realidad que un día cualquiera, como otro día, estaremos sonriendo ante el recuerdo de esta nueva peste. Claro está, esto pasará si cualquiera de estos días comenzamos a tomar las medidas de protección que ha demostrado la ciencia cuando plantea que las únicas maneras de detener este nuevo virus es el uso de mascarillas o cubrebocas y el distanciamiento físico. Como por ejemplo lo hicieran los pueblos que fueron atacados por la gripe española de 1918, que causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Aunque yo digo que fue por el uso colectivo de mascarillas, si observamos las imágenes de aquellos años, podremos observar que todas las personas llevaban cubiertas sus bocas y nariz de manera adecuada. Espero que podamos volver a la sonrisa cotidiana, al apretón caluroso de las manos amigas, al contacto furtivo de aquellos amigos que se encuentran luego de pasado el tiempo, al junte sin miedo de los compinches del barrio. ¿O será que nos espera la difícil decisión del futuro incierto o algún milagro médico que soslaye este espantoso tormento de la prisión colectiva? Un día cualquiera tendremos la respuesta, como otros días lejanos tendremos las respuestas. Mientras tanto, tal como lo plantea la OMS, vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Utilicemos gel antibacterial, mantengamos el distanciamiento físico y utilicemos mascarillas para protegernos nosotros y nuestra familia. Antonio Reyes Sena. Ahora que ya sabemos qué son los recursos de ampliación de argumentos, vamos a conocer estos recursos con sus ejemplos. Los ejemplos que te mostramos a continuación han sido tomados del texto antes leído, un día cualquiera como otros días. Cita de autoridad. Cuando se plantean ideas expuestas por personas entendidas o conocedoras del tema. Esto quiere decir que este recurso se vale de lo expresado por otra persona que no es el autor del ensayo, conocedor o experto en el tema. Al utilizar este recurso, se debe hacer mención del autor o la institución que ha dicho o publicado la cita. Veamos el ejemplo. Cita de autoridad. Se dice desapareció por la inmunidad colectiva, como sostienen varios expertos de la salud, y que, de acuerdo con el portal de la Red de Salud en Cuba, Infomed, la inmunidad de grupo se da cuando suficientes individuos ya han superado la infección y así el virus no encuentra fácilmente personas susceptibles a los que infectar, por lo que se corta la transmisión. El siguiente recurso es muy utilizado en las conversaciones coloquiales, es decir, en las charlas con amigos, familiares y conocidos, y se trata de las comparaciones. Comparación. Un día cualquiera tendremos la respuesta, como otros días lejanos tendremos la respuesta. Mientras tanto, tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud,
Aquí podemos observar cómo el autor del ensayo hace las recomendaciones comparándolas con las emitidas por otra institución. Este recurso es muy importante porque le da al texto ensayístico mayor ritmo al tiempo que lo hace más creíble. El siguiente recurso de ampliación es muy importante, ya que le deja al lector una incógnita para que solo él la responda o comience su propio ensayo argumentativo. ¿Me estás siguiendo? Sé que sí. Pon atención y observa de qué se trata. Preguntas retóricas. ¿Será que nos espera la difícil decisión del futuro incierto? ¿O algún milagro médico que soslaye este espantoso tormento de la prisión colectiva? Son preguntas que no tienen una respuesta concreta a lo largo del texto, sino que buscan llamar la atención del lector y hacer que éste reflexione sobre algo. Observa nuevamente. ¿Será que nos espera la difícil decisión del futuro incierto o algún milagro médico que soslaye este espantoso tormento de la prisión colectiva? Saludos mis queridos estudiantes de sexto de secundaria. Para mí es un placer acompañarlos este bello día. Soy Sonia García, bienvenido a nuestra clase de física. Al final de este tema debemos ser capaces de ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes, y comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Recuerda ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los útiles que vamos a utilizar el día de hoy. En esta clase estudiaremos en el tema de la dinámica las fuerzas fundamentales de la naturaleza, cantidad de movimiento y su conservación. Y para ello debemos lograr interpretar, analizar y comunicar la dinámica a través de gráficas experimentales y simulaciones. Vamos a reconocer las características de las fuerzas responsables de los diferentes movimientos de un objeto y la aceleración que producen y la cantidad de movimiento. Para poner en práctica lo aprendido, solucionaremos problemas y aplicaremos estrategias donde se comprueban las leyes de Newton. Presta atención a estas informaciones. En la naturaleza existen 4 fuerzas básicas, también llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. No se pueden explicar en función de otras fuerzas básicas y son la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La gravitatoria es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Tiene un solo sentido, es la responsable de la estabilidad del universo y su alcance es prácticamente infinito. Es la más débil de todas las fuerzas de la naturaleza. La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos cargados eléctricamente y tiene 2 sentidos. Es la responsable de las reacciones químicas y de los fenómenos biológicos. También su alcance es prácticamente infinito. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos, o sea, los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración de ciertas partículas inestables, o sea, cuando las partículas se transforman en otras más ligeras, origina algunos procesos radiactivos como la desintegración beta. Fuerza de fricción o de rozamiento. Cuando 2 cuerpos se deslizan entre sí, la fuerza de fricción que ejerce uno sobre el otro se puede definir en forma aproximada como fuerza de rozamiento. Es igual al coeficiente de fricción por N, que es la fuerza normal.
o sea, la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre otro en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Siempre se opone al movimiento. Ejemplo, si un cuerpo se trata de mover hacia la derecha, la fuerza de fricción aparece hacia la izquierda y viceversa. Si el cuerpo se trata de mover a la izquierda, la fuerza de fricción aparece hacia la derecha. Revisemos la siguiente imagen para entender la fuerza de fricción. En el siguiente gráfico tenemos tres cuerpos, uno está en reposo. El número 2 se desplaza hacia la derecha, mostrando su fuerza normal, mientras que en la parte de abajo se nota la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. En el cuerpo número 3 tenemos que la masa se desplaza hacia la izquierda, mientras que su fuerza de fricción en la parte de abajo se desplaza hacia la derecha. Analicemos un ejemplo. Un avión de 6.000 kilogramos de masa aterriza trayendo una velocidad de 500 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de andar en la pista. ¿Cuánto vale el total de su fuerza de rozamiento que hace posible que se detenga? Mientras aterriza el avión, a la única fuerza que está sometido es a la fuerza de rozamiento, que son varias, pero hablamos de las resultantes de todas estas fuerzas. Según la segunda ley de Newton, la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Veamos. Aquí tenemos los datos de nuestro ejercicio. Dijimos que la masa es de 6.000 kilogramos, su velocidad inicial de 500 kilómetros por hora, velocidad final 0 kilómetros por hora porque el avión se detiene, y el tiempo de 10 segundos. Nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento que hace aterrizar el avión. La operación tenemos que lo primero que debemos hacer es convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tenemos que 500 kilómetros por 1000 dividido entre 3600, que es el equivalente de una hora en segundos, eso nos va a dar el equivalente en metros por segundo. Entonces tenemos que 500 por 1000 son 500.000 metros entre 3600 segundos, lo que nos da una velocidad igual a 139 metros por segundo. Ya tenemos nuestra velocidad en metros por segundo. Para hallar la fuerza de rozamiento nos hace falta la aceleración, entonces calculamos la aceleración, que dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La velocidad final dijimos que es igual a 0, entonces 0 menos 139, que sería nuestra velocidad inicial, dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces 139 entre 10 es igual a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Recordamos que la velocidad es negativa porque el avión está aterrizando o frenando y nuestra velocidad será negativa. Entonces tendrá un valor de nuestra aceleración a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora calculamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, que será igual a 6.000 kilogramos por 13.9 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un total de 83.400 newton, que es la unidad de medir la fuerza. Entonces tenemos que nuestra fuerza de rozamiento es igual a 83.400 newton. La fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de un camino circular mientras que el objeto sigue ese movimiento. Un objeto solo puede tener una trayectoria circular si se le aplica una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no debe confundirse con la fuerza centrífuga porque es diferente.
La fórmula de la fuerza centrípeta es fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio, donde m es la masa, b es la velocidad y r es el radio en la curvatura del movimiento. Por ejemplo, supongamos que atamos una pelota alrededor de una cuerda y la hacemos girar en círculo a velocidad constante. La pelota se mueve en una trayectoria circular porque la cuerda ejerce sobre ella una fuerza centrípeta. Tipos de choques. Los choques pueden ser elásticos e inelásticos. Choques elásticos. Se conserva la cantidad de movimiento total del sistema y la energía cinética. Un cuerpo gana una determinada cantidad de movimiento igual a la cantidad de movimiento que perdió el otro cuerpo. Ocurre lo mismo con la energía cinética. Los cuerpos se separan luego del choque y se siguen moviendo. Aquí tenemos la ecuación que la representa. Cantidad de movimiento antes del choque es igual a cantidad de movimiento total después del choque, lo que sería igual a cantidad de movimiento inicial 1 más cantidad de movimiento inicial 2 es igual a cantidad de movimiento final más cantidad de movimiento 2 final. Lo que sería lo mismo, desglosando la cantidad de movimiento, a masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 será igual a masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. Choque inelástico. Una definición más precisa en los choques inelásticos es cuando la energía cinética no se conserva, ya que esta es usada para deformar el cuerpo. Aquí solo se conserva la cantidad de movimiento para un choque entre dos partículas. Ahora presten atención a los siguientes detalles del choque inelástico. La ecuación del choque inelástico es velocidad final igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 dividido entre la sumatoria de masa 1 más masa 2. Ahora presten atención a los siguientes detalles del choque inelástico. Tenemos una gráfica en donde tenemos dos cuerpos. Cuerpo 1 de 30 kilogramos en movimiento con una velocidad de 25 metros por segundo que colisiona a otro cuerpo que está en reposo con una masa de 50 kilogramos. Después del choque, los dos cuerpos siguen unidos, sumando un total de la masa de 80 kilogramos. ¿Cuál será su velocidad? Entonces, resumiendo, choque es la interacción entre mínimo dos objetos en un tiempo relativamente corto. Sabemos que los choques pueden ser elástico e inelástico. El choque elástico no ocurre deformación entre los cuerpos, no se produce calor, se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento. En el choque inelástico, los cuerpos se deforman, se produce calor, no se conserva la energía cinética, pero sí se conserva la cantidad de movimiento.